Ribera del Duero es una denominación de origen española conocida internacionalmente y en España es uno de los pilares básicos del mundo del vino para los españoles. Constituye, junto con otras tres denominaciones, lo que se llama familiarmente las 4 Rs: en blanco, Rueda y Rías Baixas; en tinto, Rioja y Ribera del Duero. No existe en España un supermercado, una tienda de vinos, un bar o un restaurante donde no encontremos vinos de estas 4 denominaciones de origen. Curiosamente, España es un país con la mayor diversidad de vinos. Tenemos cerca o alrededor de 100 denominaciones de origen. Tenemos vino de pago, tenemos vino de la tierra, tenemos una amplísima gama de vinos de geografías diferentes y características diferentes para elegir, pero el español, la mayoría de los españoles le gusta comer pollo, sardina, cerdo y cualquier otra cosa. Las 4 Rs no pueden faltar, hasta el punto que ya es ofensivo que uno llega a un bar y tienen Rioja y Ribera del Duero. Uno no puede tomar ningún otro tinto más que Ribera o Rioja Rioja o Ribera del Duero. Y con los blancos uno no logra salir en la mayoría de los bares del Rueda y del Rías Baixas. España es un país grandísimo, pero a sus habitantes les gusta moverse por 4 calles. En fin, cosas del paisanaje. Hoy vamos a hablar de Ribera del Duero. Vamos a ver qué nos ofrece la denominación de origen y vamos a entroncarlo con un tema que me tiene ocupado en los últimos tiempos, que son los vinos del supermercado. ¿Qué encontramos en el supermercado por un precio asequible y barato de Ribera del Duero? Así que vamos a analizar 4 vinos que cuestan entre 5 y 6 euros. Uno es joven, sin madera; 2 son roble, con 3 meses de madera; uno de ellos crianza y, como ya he dicho, todos a un precio muy asequible. Uno es malo; 2 están bien, tienen buena relación calidad-precio; y uno es muy recomendable. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. Ribera del Duero es una denominación con mucha actividad, situada en el norte, centro-norte de la península ibérica, de España. Bueno, no es lo mismo la península ibérica que España, que los portugueses se me rebelan. En fin, está en el centro-norte tanto de la península ibérica como de España. Y ocupa las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia, pero no en su totalidad, parte de estas 4 provincias. Aunque la denominación de origen data de 1982, tiene una larga historia de producción de vinos. Hay muchísimas evidencias históricas de la producción que los romanos hacían de vinos en la zona, muchas referencias al dios Baco, bodegas subterráneas de tiempo inmemorial y restos de haber habido bodegas donde se producía vino de forma regular.
un área de producción que ocupa 25.000 hectáreas de viñedo, produce anualmente una media alrededor de 60 millones de litros de vino, gran parte de ellos se exportan a muchísimos países, por eso es una denominación muy internacional y muy conocida. En Ribera del Duero se producen fundamentalmente vinos tintos, es el grueso de los vinos que se producen allí, pero también desde 2018, no hace mucho tiempo, se autorizaron a producir en la denominación vino blanco, con una variedad que es la Albillo Mayor, que es una variedad autóctona de la zona y que produce magníficos vinos blancos. Pero hoy nos vamos a centrar en los vinos tintos de Ribera del Duero. También se producen vinos rosados, que con la legislación europea, cosa que a mí me gusta poco, ya se confunde el concepto de vino clarete y vino rosado, cuando son dos conceptos perfectamente diferentes y que eran útiles para el consumidor, pero por influencia de los franceses, pues la legislación europea acabó con el término oficial de clarete. Pues bien, para los rosados de Ribera del Duero se exige un mínimo de 50% de uva tinta, claro que en realidad son claretes, mezclan uva blanca con uva tinta, aunque también se pueden producir lógicamente rosados solo de uva tinta. Como sabemos todos, macerando unas horas las pieles, los ollejos que dan el color, retirándolas si el vino sigue elaborándose como vino blanco, fermentación en blanco. Después de los romanos llegaron las órdenes monásticas en la Edad Media. Fue muy importante la acción del Cister, de la orden cisterciense. Muchos monasterios produjeron vino en la zona y en la Edad Moderna pues se siguió produciendo bastante vino, pero no fue hasta 1982, en una época realmente tardía, cuando se constituyó oficialmente la denominación de origen, que fue gracias al empuje de iniciativas privadas de bodegas de la zona, como fue por ejemplo la bodega Vega Sicilia, una de las más reputadas de la zona, y su gerente Jesús Anadón, que empujó mucho por la constitución de la denominación de origen, el dueño y gerente de la bodega Torremilanos, Pablo Peñalba, que también aportó gran trabajo, y la bodega Protos, que tuvo que renunciar a un nombre que le correspondía porque lo tenía registrado, que era Ribera del Duero, que era una marca de vino de la bodega Protos. Protos renunció y cedió gratuitamente el nombre de Ribera del Duero para darle nombre a la denominación de origen. Los tipos de vinos que se producen, ahora hablamos de tintos, en Ribera del Duero son a partir fundamentalmente de la uva Tempranillo, que en la zona se llama también tinta fina o tinta del país. La Tempranillo, por obligación de la normativa de la denominación de origen, tiene que constituir la mayor parte de los vinos tintos. A la Tempranillo se puede añadir algo de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Malbec, de Garnacha e incluso de la blanca Albillo Mayor. Pero no puede haber Ribera del Duero ningún vino monovarietal de esas uvas. Puede haber monovarietal de Tempranillo, o la tinta fina que llaman allí, pero no monovarietales de las otras uvas. La Tempranillo o la tinta fina o tinta del país tiene que constituir el 100% o la mayor parte, más del 75% de los vinos tintos Ribera del Duero. Y los vinos se clasifican con una tirilla, una contraetiqueta oficial que da el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Se clasifican en vinos de cosecha, que pueden ser jóvenes o roble. La denominación roble la leeremos en la etiqueta delantera que pone el productor, pero no hay una tirilla oficial que ponga roble. Pues, como bien digo, la tirilla cosecha ampara vinos sin crianza ninguna en madera
o vinos roble que tienen 3 meses o más de envejecimiento en barrica. Después están los vinos de crianza, que son vinos de 2 años, uno de ellos ha tenido que envejecer en barrica. Vinos de reserva, vinos en su 3er año, uno de ellos ha tenido que ser en barrica y uno en botella. Y vinos de gran reserva, en su 5.º año, que tiene que tener 2 años de barrica y 2 años en botella. En fin, algo muy parecido a la normativa en Rioja y una normativa propia de algunas denominaciones de origen españolas, que como sabéis no se utiliza en el resto de los países, pero sí nos sirve, pues cuando alguien va a comprar un vino y ve que es un reserva o ve que es un cosecha o ve que es un gran reserva, pues tiene una idea de cómo ha sido su envejecimiento en cuanto a tiempo de permanencia en la bodega y en barrica, pero no en cuanto a la calidad propia del vino, porque la normativa ya sabemos que no obliga a que la materia prima sea de mayor o menor calidad, no obliga a que la madera de la barrica sea más joven o más vieja. En concreto, que podemos encontrar en toda la gama de vinos de Ribera del Duero, vinos excelentes, magníficos, vinos buenos, vinos mediocres y vinos que sería mejor que no se embotellaran. Pero en fin, las cosas de el comercio. El clima de la región es un clima muy extremo continental, veranos muy calientes, inviernos muy fríos donde suele nevar y por tanto mucho extremo de temperaturas. Y en general el clima es muy seco. El terroir, además del clima, pues tiene terreno normalmente con buen drenaje que favorecen que la viña crezca con poca cantidad de agua y que dé unos frutos muy concentrados. Las producciones por hectárea no suelen ser muy altas, no se permiten rendimientos por hectárea de más de 7.000 kilos y con lo cual suelen ser vinos concentrados. La característica general de los vinos de Ribera del Duero es que son vinos altos en alcohol, altos de capa, de color, altos de tanino, con mucha astringencia, altos de cuerpo, con mucha consistencia, en definitiva, altos de todo. Son vinos con mucha potencia, con mucha consistencia y que hay que maridar pues con alimentos muy potentes, como son los guisos, como son las carnes, como son los asados, comida realmente contundente. Estamos hablando de los tintos. Entonces, pues, el español bebe Ribera del Duero como otra gran mayoría de españoles va a misa todos los domingos, porque es algo casi de fe. Pero el consumidor internacional, pues, le gusta el Ribera del Duero si le gustan los vinos potentes. Aquel que guste de vinos sutiles, de vinos delicados, pues Ribera del Duero no es precisamente su denominación de origen de la que gustará más de los vinos. Tenemos vinos desde los 3 euros hasta más de los 1.000 euros por botella. O sea que hay de todo en la denominación. Y es muy importante los niveles de precios que nos movemos hoy en nuestra prueba, de 4 a 6 euros, porque hay vinos muy agradables, muy apetecibles, hay otros muy mediocres y otros realmente malos, de los que hay que huir. Por eso es importante elegir en ese sector de precios con bastante cuidado cuando estamos tomando vino de la Ribera del Duero. Vamos a analizar nuestros vinos del súper. Bien, tenemos aquí nuestros 4 vinos Ribera del Duero adquiridos en supermercados. Me han llamado la atención, 1 por malo, 2 por aceptables y 1 por bueno. Y los 4 son 100% de uva tempranillo. El nivel de precios en el que nos movemos es desde 4,99 el más barato, que en este caso es el Mayor de Castilla, aunque luego hablaremos de los precios que tienen también su intríngulis,
Y el más caro es el Neo, que cuesta 6,79. Vamos a hablar de ellos uno por uno. El Tramuz es un vino joven, no tiene nada de envejecimiento en barrica. Un vino hecho en La Naldesa, por una empresa que se llama La Naldesa, en Piñal de Abajo, provincia de Valladolid. Como ya digo, los cuatro son 100% tempranillo. Este Tramuz es un vino joven del 2021 y que ha obtenido 90 puntos Peñín. Cuesta 4,99 en el Lidl. Exactamente igual que el Mayor de Castilla. Bueno, vamos a servir los vinos y vamos comparando. El Tramuz tiene una capa alta, como suelen ser la mayoría de los vinos tintos de Ribera del Duero. Como corresponde a un vino joven, pues tiene un tono rojo púrpura, violáceo, que corresponde a su juventud, y una lágrima bien marcada. El vino tiene un aroma que recuerda fundamentalmente, como tiene que ser en un vino joven, fruta negra, fruta roja. Tiene un tono también balsámico y algo que nos puede recordar a matorral, a monte bajo. El aroma es limpio, agradable y realmente atrayente. En la boca, seco, como son los cuatro vinos, son cuatro vinos secos. Es un vino que tiene una astringencia, pero no exagerada. El vino está muy bien, siendo un vino potente, tiene cuerpo, tiene alcohol, tiene un tanino alto, pero es una potencia que está en equilibrio y que realmente este vino es agradable en boca, atrayente en nariz. Es un vino que cuesta 4,99 euros, 5 euros en Lidl, y que yo valoraría con 89 puntos. Para ser un vino joven, un vino que está realmente muy bien. Vamos al segundo, Mayor de Castilla. El Mayor de Castilla es un vino roble, tiene 3 meses de envejecimiento en barrica, cosecha 2021, y es de una famosa empresa familiar de las más grandes de España que produce vino en diferentes zonas de España, originaria de Murcia, pero ya tienen bodegas en en varias denominaciones de origen. Aquí tienen una bodega que se llama Viña Arnaiz, en Aza, en Burgos, y el grupo familiar se llama García Carrión, un grupo que elabora vino barato y de precio medio. Tiene una capa muy alta, un aspecto también de juventud radiante rojo granate con alguna irisación violácea, una lágrima también evidente, fácil de ver. La nariz es poco intensa. Este vino realmente huele poco. Lo poco que huele, pues recuerda a fruta roja y negra, y tiene un leve deje de sulfuroso, de SO2, olor a azufre. Leve, no es un defecto muy remarcable, pero lo tiene. Normalmente eso viene porque algunas uvas que no estaban en muy buenas condiciones y han sido tratadas con azufre, pues se vinifican, y al vino pasa ese leve resto, que no es un gran defecto, no todas las personas lo notarán, pero que está ahí. De cualquier modo, el aroma no es muy franco y no es muy intenso.
En la boca, por supuesto, seco, cuerpo medio y una astringencia exageradísima. Este vino es un pedazo de madera en la boca. Es un vino que no tiene finura ninguna en la boca. Es madera, 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 tanino, tanino. En fin, bueno, hay gente para todo. Hay gente que dirá, pues yo me tomo la fabada y me tomo este vino con la fabada y me parece un vino muy bueno. Claro, y si le pones al vino 5 cucharaditas de lejía, pues también te parecerá el vino muy bueno porque la fabada, aquello camufla lo que le eches. Los vinos hay que probarlos solos y después lo acompañamos con la fabada, con el cocido, con el asado, con el guisado, con lo que queramos, pero primero hay que probarlo solos. Este vino es exageradamente tánico, tiene una astringencia desnuda. Un vino que para mí no merece más de 75 puntos. En cuanto al precio de este vino se encuentra en diferentes sitios. Lo tenéis en Alcampo a 4,99, lo tenéis en Lidl a 5,35, lo tenéis en el Corte Inglés, si os sobra el dinerito, a 6,50. En fin, es interesante que en un vino de 5 euros encontremos diferencias de precio de 1,5 euros. Y encima es un mal vino. Vamos al Valderribero. Un vino roble también, 3 meses de envejecimiento en barrica, como todo 100% tempranillo. Esto es de una... es un vino que ha tenido 91 puntos Sackling, lo ostenta aquí en su etiqueta, una calificación que realmente un vino que cuesta 5 euros en Alcampo, pues es realmente, en principio, nos tiene que dar una buena calidad. Vamos a verlo. Capa no tan alta, es media alta. El vino es un cosecha 2020, roble, como ya he dicho, un color granate, ajustado a su edad, una lágrima fácil de ver. Este es el aroma que hasta ahora me gusta más. Es un aroma atrayente, goloso, intenso, limpio. Un aroma que recuerda a fruta, yo diría que en compota, fruta roja, fruta negra. Realmente muy, muy atrayente. Este aroma es muy disfrutable. Intenso y disfrutable. En la boca, el vino llena la boca. Es un vino con buen balance, un vino que no tiene aristas, no desentona el tanino, y lo tiene. Tiene graduación alcohólica, bastante. Tiene una acidez en su punto justo. Un vino con una amplitud media y una longitud media. Y realmente encuentro este vino bastante disfrutable en nariz y en boca. Es un vino que, como digo, vale alrededor de 5 euros en Alcampo. Sackling lo calificó con 91 puntos y yo a este vino le voy a dar 89 puntos. No tiene excesiva amplitud ni excesiva longitud, pero para un vino Ribera del Duero, que no es de las denominaciones más baratas precisamente de España, de 5 euros, encontrar un vino de 89 puntos me parece una cosa formidable. Un vino que sin duda recomiendo, el Valderribero. Vamos al cuarto vino, al Neo. Neo, de las mismas bodegas de ese nombre, bodega Neo, es un vino, las bodegas están en Castrillo de la Vega, en Burgos. Es un vino que ha obtenido 90 puntos Peñín y que, a diferencia de los anteriores, que es joven, roble y roble, este es
crianza. El Neo tiene 12 meses de barrica de roble francés. En la etiqueta nos cuentan que tienen los viñedos más de 50 años. Capa alta, un color rojo granate donde ya se empieza a ver alguna irisación naranja como corresponde al vino de más edad que los anteriores. Este es cosecha 2018, vuelvo a recordar, un año en barrica de roble francés y otro año más en bodega antes de salir al mercado. La nariz es limpia, no demasiado intensa, pero limpia. Tenemos aquí la fruta queda un poco más eclipsada y tenemos más tonos propios de aromas terciarios. Tenemos un deje de madera agradable que no empalaga. Tenemos toque de especias. Aroma poco intenso, pero bien. En la boca, el vino, como los otros, es seco, tanino, astringencia, que destaca por encima de todo lo demás, cuerpo medio y sobre todo astringencia. Este vino es tanino, tanino, madera, madera. En fin, para mí este vino que vale, roza los 7 euros porque son 6,79 en Lidl. Para mí es un vino que pueden gustar los que gusten del tanino con un amor de eso realmente romántico. A mí me parece un vino excesivamente duro, excesivamente rústico en boca, que bueno, que si lo camuflo con un cocido o con una fabada con mucho chorizo y mucha morcilla, pues me lo tomaría, pero yo sería casi incapaz de tomar este vino solo. Un vino que no le auguro tampoco buen futuro, porque el cuerpo tampoco es excesivo ni la acidez. Tiene un tanino que yo creo que no va a lograr domar en los pocos años de vida que le queda de calidad. Y es un vino que yo evalúo o califico con 87 puntos. En fin, el vino tiene sus cosas agradables para el que le guste los vinos muy tánicos. Mi vino favorito, sin duda, el Valdez-Ribero, un vino 5 euros y realmente ofrece más de lo que cuesta. Que tengáis felices vinos.